eh, anterior. El método que empleó el Señor Jesucristo para la alimentación de los 5.000, ¿cuál fue? Primero el Señor vio la necesidad de la gente, pidió la colaboración también de sus discípulos, organizó a las personas, bendijo los alimentos, manda a los discípulos a repartir los panes y los peces y luego recoge todo lo que sobró. Ese es el método también que emplean o deben emplear las iglesias cristianas para el servicio y la acción social. Y también aprendimos en esa oportunidad que la evangelización debe ser integral. Si alguien quiere profundizar mucho más sobre la misión integral, este es el libro que le recomiendo, René Parilla, La misión integral de la iglesia. Un pastor, un escritor latinoamericano, digno de ser leído porque ha sido traducido al inglés, no sé si al francés, pero al alemán también ha sido traducido, escritor latinoamericano, ¿qué le parece? Los latinoamericanos haciendo teología, forjándolo desde el contexto latinoamericano. Un gran ¿Qué aporte para toda editorial, hermano Pablo? la editorial Kairos. Es la editorial de este. Falleció ya René Parilla, pero contribuyó notablemente al protestantismo, a los evangélicos de América Latina. Y también alcanzó a publicar otro diccionario, ¿eh? El diccionario, no es comentario bíblico contemporáneo. También es el editor general de este comentario es René Parilla. Pero hay muchos latinoamericanos estudiosos de América Latina que escribieron este comentario bíblico. Esto lo donó al Instituto Bíblico Pentecostal la Sociedad Bíblica de Puerto Montt. Muy buen comentario bíblico este, ¿eh? Lo recomiendo si alguien necesita. Son muy sencillos de explicar y además son todos latinoamericanos. Bien, también estuvimos viendo la reacción de los discípulos ante el problema de la alimentación de los 5.000. Felipe lo ve como algo insuperable, Andrés como un obstáculo, luego obedecieron, repartieron los panes y los peces y recogieron luego lo que había sobrado. También la forma en que los judíos consideraban a Jesucristo, primero los judíos veían a Jesús solamente como un maestro, eh, luego lo veían como un hombre, como un predicador de enseñanzas inteligibles, es decir, incomprensible. ¿A qué episodio Hermano específicamente? Pablo, Sí, hermana Ruth. es que se escuchaba un micrófono, había un micrófono abierto, se escuchaba mucho y su voz no se entendía mucho. Pero ya Muy bien. se Ahora sí. Ahora sí, se escucha muy bien. Perfecto. ¿A qué episodio específicamente se refiere cuando los, los judíos y los discípulos también de Jesucristo no comprendieron lo que realmente quería decir el Señor? No entendieron, era un mensaje ininteligible, es decir, indigerible. Participar de la carne y de la sangre del Señor. Exactamente. ¿Cómo vamos a comer? Nos está diciendo que comamos comamos su carne y bebamos su sangre. Si la ley judía nos dice que está prohibido hacer eso, nos está pidiendo que practiquemos la antropofagia. No entendieron. Por eso que los discípulos dijeron, dura es tu palabra. Dura es tu palabra en el sentido de que es incomprensible tu palabra, no en el sentido de que sea una palabra fuerte, que exhorte a las congregaciones o a los creyentes. Fue rechazado Jesucristo por los judíos porque testificaba que sus obras eran malas. Las distintas miradas que la gente tenía de Jesucristo, algunos decían que Jesús era una buena persona, otros decían que Jesucristo es un engañador, otros decían que es alguien admirable, para otros era un endemoniado, un hombre solamente. Otros decían que era el Cristo, el profeta, o un hombre que hablaba como ninguno de los otros. Esas son distintas opiniones que tenía la gente acerca de Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Fue enviado por Dios, glorifica a Dios, es una persona íntegra, sin doblez, volvería al Padre y el que cree en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Eso no lo alcanzamos a ver en la semana anterior.
Pero esta idea, o lo expliqué un poco, hermano, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué aludía esta idea de su interior correrían ríos de agua viva? Me parece no la alcancé a explicar, o sea, se nos había acabado el tiempo. Lo que está diciendo fue en la fiesta de los tabernáculos. Esa es la fiesta o la ocasión en que Jesucristo señaló aquello. Es una fiesta donde recordaba a los israelitas su peregrinaje a través del desierto. Y en esa ocasión ellos recordaban, por supuesto, que Dios le había dado agua de la roca para que pudieran conservar su salud física en ese trayecto. En esa fiesta Jesús se para y delante de toda la gente dice que Él es el que crea en Él, de su interior correrán, el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aludía ¿a qué aludía esa idea? Lo contestaron ustedes en sus deberes, en sus tareas. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué aludía con esa expresión? O con esa metáfora de correrían ríos de agua viva. Hermana Belén, hermano Michel, ¿a qué aludía aquella expresión? De su interior correrían ríos de agua viva. ¿Algún hermano, hermana Belén? Hermano Christopher, hermano Vicente. ¿Al Espíritu Santo se Perfecto, refería? muy bien. Exactamente, a eso se refiere, a eso alude, a la venida del Espíritu Santo de Dios. Todavía el Espíritu de Dios no había venido en el sentido de masivamente. Ya estaba presente, por supuesto, en un sentido cósmico, natural, porque el Espíritu de Dios, que es el fundamento, el presupuesto de toda la existencia, del mismo modo como Jesús de Nazaret, pero no había venido de forma masiva en un sentido especial en el día de Pentecostés, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Estaba recordando, evocando al profeta Ezequiel en los últimos capítulos del 40 al 48. El libro del profeta Ezequiel habla acerca de la restauración del pueblo de Israel de la cautividad babilónica. Y para expresar el Señor al profeta y también a todo el pueblo de que ellos regresarían nuevamente de la cautividad babilónica, Dios le da una visión. Del templo de Jerusalén salía un río de agua viva y que revitalizaba y llegaba al mar muerto y le daba vida al mar muerto, y ahora hay peces en aquel lugar. Se refería, ahora Cristo lo menciona, que es el Espíritu de Dios el que produce aquello, la restauración, la vivificación espiritual ahora. Y esa es la promesa que va a venir posteriormente, la llenura o el bautismo con el Espíritu de Dios, la venida del Espíritu de Dios, que va a producir ríos de agua viva, darle vida espiritual a los creyentes. Oigan, eso es lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior. Y hoy tenemos que continuar con los otros capítulos. Ahí voy a volver a hacer este procedimiento. Y ahí está. Ustedes están viendo la pantalla completa, ¿verdad, hermanos? ¿O una porción solamente? Completa, profesor. Completa, muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien, ahí tenemos un cuadro del siglo XIX, de los pintores rusos. Extraordinario las pinturas de estas personas de este país. Los cristianos rusos, inspirados en los pasajes de la Sagrada Escritura. Tiene que ver, ¿a qué podría representar esto? No se logra ver bien, parece, no sé si ustedes lo aprecian bien, ¿qué podría representar este cuadro
este pintor. Vasily Polenov es el nombre de este autor. La mujer adúltera. Muy bien. Hermano Vicente. Hermano Vicente levantó la mano también. Ya. Era lo mismo, profe. Ah, Eso es lo que perfecto. me ganó. Muy bien, hermano Vicente. Bueno, se ve alejado esto, pero hay expresiones del rostro que son muy expresivas o muy nítidas. Las expresiones de cada uno de los acusadores y también del Señor Jesucristo. La mujer sorprendida en el acto del adulterio. Esto se encuentra en el capítulo 7, en el último versículo, el 53. Cada uno se fue a su casa, lo dice el pasaje bíblico. Luego en el capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Llevaron solamente, lo curioso es que llevaron solamente a la mujer, no llevaron al adúltero, al hombre. Eso es lo curioso de este pasaje bíblico. No sé cuál habrá sido la razón, porque la ley indicaba que ambos debían ser muertos. Y acá llevaron solamente a la mujer. ¿Habrá escapado el hombre? No sé qué habrá ocurrido. Hace una pregunta acá al comentario bíblico contemporáneo del editor de René Padilla. Dice: en la cultura en la cual nosotros estamos sumergidos, hay parte de la cultura que nos exhibe el Nuevo Testamento de la mujer sorprendida en alto del adulterio, semejante a la nuestra de América Latina. Es muy semejante a la cultura porque se ha condenado solamente a la mujer, pero al adúltero, al hombre, no se le ha condenado. En América Latina, ¿cuál es, cuando se habla de América Latina, incluyendo los chilenos, me da la impresión que se condena más gravemente a una mujer en cuanto a estos tipos de pecados? Es más sancionado, más mal visto o más repudiado que en el caso de un adúltero, de un hombre inmoral. Me parece mucho también que en la cultura latinoamericana, debe ser, no sé si será de Latinoamérica, yo creo que sí, de América Latina puede ser, porque en los países musulmanes ya la cosa es más distinta ahí, o quizás me equivoque de cómo ocurre con los países musulmanes. En América Latina pareciera que se fomentara la inmoralidad. Es decir, es una virtud una persona que tenga, un hombre que tenga muchas mujeres, un Don Juan. Es celebrado por la sociedad. No es mal visto. En cambio, una mujer sí. Ahí estamos viendo que son semejantes la cultura del siglo I de los judíos con la cultura latinoamericana. Recuerdo de un libro de el doctor Dobson. Él trabaja con la familia, aconsejando a la familia. Él decía que se sentó en un avión y quiso conversar inmediatamente con una persona que estaba al lado, evangelizarlo, pero comenzó a hacer algunas preguntas. Y como él trabaja con la familia, le hizo una pregunta relacionada con la familia, le dijo: ¿cuántos hijos usted tiene? Y el compañero del avión, de puesto, del asiento, le dijo: en la casa tengo 2, pero fuera de la casa solamente Dios sabrá cuánto tendré. Fue la respuesta del hombre al doctor Dobson. Pareciera que esa respuesta fue con la finalidad de jactarse, no sé, pero no había ningún pudor de parte de este individuo. Le molestó tanto al doctor Dobson la respuesta de este hombre que no quiso seguir evangelizando ni hablando de Dios, se cambió de asiento, se fue a otro lugar. Ahí quedó la evangelización del doctor Dobson. Este pasaje del capítulo 7, verso 53 al capítulo 8, verso 11, rompe el desarrollo de Juan, del capítulo 7 y el capítulo 8. Lo rompe, parece que hay una fragmentación con este pasaje, con esta
A esto se le denomina la perícopa. No sé si lo han escuchado anteriormente, hermanos, este concepto, este término, la perícopa. ¿A qué se refiere? Nunca lo había escuchado, hermano Pablo. Muy bien. Bueno, ahora lo vamos a comentar. La perícopa son secciones bíblicas que tratan de un asunto o de un tema, que están relacionados entre sí. Secciones, por ejemplo, acá la mujer sorprendida en acto de adulterio, comienza en el capítulo 7, verso 53, y termina en el capítulo 8, verso 11. Toda esa sección que trata de un solo tema se le denomina la perícopa, un término técnico de la hermenéutica que tiene la finalidad de encontrar episodios bíblicos que tratan de un tema en común. A eso se refiere la perícopa. Esta perícopa del Evangelio de Juan rompe lo que viene desarrollando el capítulo 7 al capítulo 8. No encaja tampoco con el contenido del Evangelio de Juan, dicen los especialistas del Nuevo Testamento. Esta porción no se encuentra tampoco en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Esta sección de la mujer sorprendida en el acto de adulterio no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y en alguno de ellos aparece este mismo episodio en el Evangelio, no de Juan, sino en el Evangelio de Lucas está integrado. En la Biblia de América, este episodio se encuentra entre corchetes y dice, este episodio no corresponde a los manuscritos más antiguos, probablemente no corresponda a los originales. Aunque el texto, sin embargo, no perteneció originalmente a este evangelio, pertenece, sin embargo, a la tradición evangélica, comentan otros especialistas. Su enseñanza es clara. ¿Cuál es la enseñanza que nos entrega este episodio de la mujer sorprendida en el acto del adulterio? ¿Cuál es la enseñanza que nos entrega todo este pasaje bíblico? Por una parte, la misericordia del Señor Jesucristo Perfecto. y también la forma en que Él toma este desafío, es decir, no se precipita a dar una respuesta. Es algo sorprendente. Perfecto. Muy bien. Eso es. Prohíbe emitir juicios condenatorios sobre las demás personas, del mismo modo como lo menciona, lo trabaja el Evangelio de Lucas, ya que el que así juzga es culpable. Jesús no vino vino a salvar a los pecadores, no vino a condenar a los pecadores. El comentario de la Biblia, el Peregrino señala que su análisis filológico muestra una sintonía con el Evangelio de Lucas. Por eso es que en algunos manuscritos antiguos esta parte, esta sección de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Lucas. Dice que está más relacionada o está más en sintonía con el Evangelio de Lucas. Se colocaría idealmente después del capítulo 21 de Lucas, verso 37. Pero el pasaje es palabra de Dios y como tal debemos leerlo todavía. En algunos códices, cuando empleamos este término códices, ¿qué es lo que queremos indicar, hermanos? ¿Qué es lo que es un códice? Los hermanos que estudiaron introducción a la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que son los códices? Hermano Bernabé, ¿qué es lo que es un códice? Me pilló. Hermana Miriam, un códice. ¿Qué le habrá un códice o un códex? También se le denomina de ese modo, un códex o un códice. Tablas. ¿Qué más? Tabla, tabla, ¿qué más? ¿Alguien lo puede precisar más? Hermana Belén, ¿recuerda? No sé si pasó la hermana Belén. ¿Pasó o no?
introducción a la Biblia, al Nuevo Testamento. No, hermanos, no he pasado esa materia Muy bien, todavía. muy bien. Estaban los... Hermano, ¿Sí? es un manuscrito, a- que los que son anteriores a la imprenta. Sí, correcto, correcto. Que no son Acá rollos. dice un libro manuscrito. Muy bien. No era un rollo, porque antiguamente todos se enrollaban. Estaban en papiros y también en pergaminos, pero todo eran rollos. Y después comenzaron a aparecer hojas sueltas, papiros sueltos o pergaminos con hojas sueltas. Y estaban formados o estaban unidos como forma de libro, como lo vemos acá. Ya no hay más rollo, sino que se puede escribir por ambos lados. Y tiene la forma de un libro. Obviamente son todos manuscritos. Esos son los códex, que comenzaron a aparecer en el siglo II después del Señor Jesucristo. En estos códex, o en estos códices de la versión antigua, esta sección aparece en diferentes lugares. Se encuentra en el capítulo 7, verso 44 del Evangelio de Juan, o al final del Evangelio de Juan, o en otros códices aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 31, en el verso 38. Eso es lo que ocurre con este relato de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. El relato aparece por primera vez en el Códice de Beza. El Códice de Beza corresponde al siglo V al siglo VI después de Jesucristo. Algunos comentaristas los consideran como espurios y otros como una anécdota que debería omitirse de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el texto armoniza muy bien con el contexto actual. La mujer había estado en tinieblas morales. Jesús disipa las tinieblas, e inmediatamente después viene el episodio donde Cristo se identifica a sí mismo como la luz del mundo. Y después de Jesucristo declararse como la luz del mundo, viene una ilustración, ¿no? Pero una ilustración concreta, histórica, que aconteció realmente el milagro de darle vista a un ciego. Toda esta idea está todo relacionada entonces con Cristo es y siendo la luz del mundo. Disipa las tinieblas de esta mujer que vivía en tinieblas antiguamente, él se declara como la luz del mundo, y luego, cuando le da vista al ciego, indica que él es el que ha venido a dar vista espiritual a todas las personas que están en pecado y en ignorancia espiritual, que representan las tinieblas, y al mismo tiempo es el juicio de Dios para aquellos que piensan que ven, que son los religiosos judíos, lo ha cegado, le ha dado tinieblas por el hecho de rechazar la luz que es Jesucristo. Por lo tanto, armoniza este episodio que estamos tratando, armoniza con lo que el Evangelio de Juan está trabajando. Por eso que se encuentra en esta sección. A Jesús también se le presenta aquí en todo su papel, salvando y no condenando al mundo. Los fariseos están también realizando su papel de condenando, tentando, tratando de meterle una trampa a Jesús de Nazaret, hacerlo caer en una trampa, para luego tener alguna excusa, una razón para poder condenarlo. Papías, que fue discípulo de Juan el escritor de este evangelio, parece haber conocido la historia y explicarla, según nos cuenta Eusebio de Cesarea. Agustín de Hipona había afirmado que ciertas personas mutilaron esta porción bíblica por temor a que las mujeres podrían utilizar el texto para justificar la infidelidad. Esto lo comenta William Hendrickson. Yo no sé si habrá sido así o no, pero este pasaje bíblico son las explicaciones que se han dado históricamente. Que ciertas ¿No, Pablo? mujeres habían mutilado esta porción de la Biblia. No, bueno, eso es lo que dice Agustín de Hipona. Sí, hermano Bernabé. Bueno, en esta escena aquí dice que Jesús no condenó, ¿cierto?, a la mujer, pero hay algo importante que le dice que no peque más, y a lo mejor nosotros lo llevamos a nuestros tiempos, ¿cierto? Ahora lo que pasa en nuestras iglesias, a veces con X motivos, ¿cierto? Puede haber algún hermano que se encuentre en pecado o haya caído, hermano, y muchas veces se comete de juzgarlo,
de juzgarlo. Pero aquí lo que hace el Señor le dijo que no siga pecando a la mujer. Eso también es importante recalcarlo, que a lo mejor el no juzgar al hermano no significa que darle chip libre a que siga pecando. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por ese aporte, hermano Bernabé. Hay que juzgar con justo juicio, dice también el Señor Jesucristo. Los judíos decían, un judío debe morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Es decir, ellos tenían algunos pecados que eran más graves que los otros. La idolatría es grave, el asesinato es grave, el adulterio es grave. El adulterio entonces era uno de los pecados más graves y se castigaba con la muerte, de la perspectiva del judaísmo. Habían distintos métodos según la ley de Moisés. Ambos debían morir. El adúltero como la mujer debían ser lapidados, decía la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 22. La Misná, que la Misná es la ley oral de los judíos, sostenía que el adúltero debía morir estrangulado y la mujer debía morir lapidada, es decir, debían tirarle piedras. El hombre debía ser hundido en estiércol y luego con una toalla alrededor del cuello. Habían dos personas que tiraban, uno de un lado y otro del otro extremo, hasta matar al individuo, al adúltero que estaba metido en un fango o un lodo con estiércol. Si Jesús decía que la mujer debía ser lapidada, habían dos consecuencias acá. Jesús perdería la reputación de piadoso y nunca más sería considerado como el amigo de pecadores, si decía que había que lapidarla. Entraría en conflicto también, por otra parte, con la ley romana, que solamente autorizaba, eran ellos los que estaban autorizados para dar la pena capital, no los judíos. Por otra parte, si decía que la mujer no debía ser apedreada, entonces se le acusaría de violar la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y fomentar así el adulterio en la población judía. Pero Cristo va a evitar esa trampa. ¿De qué manera? Va a hacer caer la acusación ahora sobre los acusadores. Apela a la conciencia de cada uno de los acusadores, obviamente. Desde el más mayor hasta el más joven salieron de aquel episodio de tirarle piedra o lapidar a aquella mujer. Toda esta sección del capítulo 7, verso 1, al capítulo 8, verso 59, se encuentra en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. En los tabernáculos se recordaba el peregrinaje del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. El Señor le había dicho anteriormente que es el agua de vida, el agua que da vida, el que cree en él, de su interior correrán ríos de agua viva y nunca más volvería a tener sed. En esa misma fiesta Jesús le dice que él también es el pan de vida. Todos los otros murieron, los que comieron el maná, pero él es el verdadero maná del cielo. Y ahora le va a decir que él es la luz del mundo, en esa misma fiesta. Todo eso es lo que le está diciendo Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. Es decir, Jesús aprovecha una fiesta religiosa, y estas fiestas religiosas tenían la finalidad de preparar la mente hebrea para aceptar la obra y el mensaje de Jesucristo, y Cristo ahora lo está explicando en su propia persona y lo está aplicando a sí mismo. La ocasión de este episodio nos dice que del Monte de los Olivos Jesús se fue al templo nuevamente, verso 1 y verso 2. Estaba sentado frente a la gente. Jesús comenzó a enseñarles a la población. Los protagonistas de esta escena primero es Jesús de Nazaret. Estaba escribiendo en tierra. No se sabe qué es lo que escribía, no sé si algún hermano habrá escuchado alguna predicación, alguien que habrá comentado qué es lo que escribía Jesús en el suelo. No sé si alguien podrá comentar acerca de eso. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, qué es lo que se ha dicho de lo que escribía Jesús en tierra? Leí en alguna oportunidad, hermano Pablo, de que algunos piensan que escribía los 10 mandamientos. Muy bien.
¿Quién más? Tal vez apelando a la conciencia también de los acusadores. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién más ha escuchado o leído o ha escuchado algún comentario también de lo que Jesús escribía ahí en tierra? Hermano Vicente Baiza, ¿ha escuchado algo de lo que Jesús escribía ahí en tierra? Alguna vez habré escuchado algo, pero habrá sido tan raro que no me recuerdo. Ah, muy bien. Muy bien, hermano Vicente. Otros dicen que Jesús escribía los pecados de cada uno de los que iban a tirar una piedra o quería condenar a la mujer. Pero cuando la Biblia calla, no dice nada, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos, con respecto a esos silencios de la Biblia? Callar también. Claro que sí. Debemos callar también. Si la Biblia calla, nosotros debemos callar. No vamos a inventar qué es lo que estaba escribiendo Jesús en la arena. No, si la Biblia no lo dice, no sabemos qué estaba escribiendo. Si la Biblia no lo dice, tampoco nosotros lo vamos a decir, lo vamos a explicar, no, simplemente vamos a decir que estaba escribiendo nada más, pero no quiera lo que precisamente escribía. Si no, no va a ser complicado si decimos algo y después salir de ahí, va a ser muy, muy, muy complicado. Bien, solamente escribía. Escribía en tierra, ante el asedio de Jesús, Jesús responde. Parece que los judíos interpretaron el silencio de Jesús escribiendo en tierra, evadiendo la pregunta. Y como Jesús seguía escribiendo en tierra, ellos insistieron más todavía, porque ellos no estaban interesados en lo que Jesús le iba a responder en las enseñanzas de Jesucristo. Ellos que querían hacer caer al Señor en una trampa. Había una mala intención detrás de esta acusación. Jesús no condena a la mujer, le dice que no vuelva a pecar. Evidente, no es que no está diciendo que no es pecadora, sino le dice que no vuelva a pecar. La restauren y yo te condeno, le dice. ¿Dónde están tus acusadores? Ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es decir, le indica que se presupone, le dice que había estado en pecado, por lo tanto ahora ya no peque más, en el verso 11. La mujer, por otra parte, es suspendida en el acto del adulterio en el verso 3, es condenada a muerte conforme a la ley, por supuesto que sí, en el verso 4, eso es lo que decía la ley de Moisés, debía ser lapidado, pero la ley de Moisés decía, ambos deben ser lapidados. La Mishnah también decía que ambos debían ser lapidados. No sé la razón por la cual llevaron solamente a la mujer. Quizás el otro huyó, arrancó para no correr la suerte que debían correr aquellos que eran adúlteros. Quisieron tenderle una trampa a Jesucristo. Esa es la finalidad, la intención de los maestros de la ley y también de los fariseos. Pero como Jesucristo hizo recaer la acusación sobre ellos mismos, ninguno pudo tirarle ninguna piedra, porque todos se sintieron culpables. Todos sufrieron el peso de su conciencia, les acusó. Muy bien. Después encontramos las autoafirmaciones de Jesucristo. ¿Quién se considera Jesús? En el capítulo 8 estamos ahora, hermanos. En el verso 12 le vamos a dar lectura. Hermano Christopher, por favor, en el verso 12, ¿qué dice Jesucristo de sí mismo? Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Muy bien. Es la luz del mundo, entonces. Jesús entonces ahora está cumpliendo un tipo. Es Jesús el antitipo. ¿Y cuál es el tipo del Antiguo Testamento que Jesús está cumpliendo ahora en esta fiesta de los tabernáculos? El fuego que guiaba a los israelitas en la Excelente. noche. Perfecto, hermano Vicente. El fuego entonces que guiaba al pueblo de Israel por el desierto de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, representaba y figuraba a Jesús de Nazaret. Y ahora él dice
y explica que esa columna de fuego es Él mismo. Él es la luz del mundo, que guía a los creyentes, a la patria celestial, a la nueva Canaán. Él, en el contexto está también porque están celebrando los tabernáculos de reunión, o sea, perdón, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué celebra la fiesta de los tabernáculos? Todos los judíos vivían en cabañas, en carpas, en cabañas, ahora viven en carpas, pero en esa época eran cabañas como ramadas de ramas de árboles, y recordaba a los judíos que ellos vivieron así por 40 años cuando Dios les dio la libertad para salir de Egipto. Y durante esa época una columna de fuego los guiaba, lo alimentaba el maná, y una roca le daba de beber, salía agua de la roca por Moisés. Cristo les dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba. Como dice la escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Le está diciendo que esa agua que salió y que dio a beber a los judíos del peregrinaje, representaba a Jesús mismo. En esa misma fiesta desciende el maná, ahora Jesús le dice, Él es el verdadero pan del cielo, y ahora esa misma columna de fuego le dice, yo soy esa luz del mundo, el que en mí ande no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. En el capítulo 15, perdón, capítulo 8, estamos todavía, verso 15 al verso 16, hermano hermano Henry, por favor, verso 15 al verso 16. ¿Qué más nos dice Jesucristo? Las autoafirmaciones de Jesucristo. Capítulo 8, verso 15. Correcto, por favor. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Muy bien. ¿Qué dice Jesucristo de sí mismo entonces en este pasaje bíblico? Él es la luz del mundo. También indica que los juicios que él emite se encuentran en armonía con la del Padre. ¿Está de acuerdo los juicios de Cristo con lo que el Padre señala o enseña? Perfecto. En el verso 18, hermano Vicente, ¿qué más dice Jesucristo de sí mismo en el verso 18? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Muy bien, ¿qué dice Jesucristo de sí mismo entonces? Que Él da testimonio acerca de sí mismo, e igual el Padre también. Perfecto, muy bien. Todo eso está diciendo Jesucristo de sí mismo. Él con su Padre son sus propios testigos. ¿Quién es testigo? Le dice. Y la ley demanda testigos. Los testigos somos nosotros. Mi Padre y yo somos testigos de lo que yo estoy realizando en este mundo. Muy bien, verso 29, hermana Ruth. ¿Qué más dice Jesucristo de sí mismo? Mire, aquí tiene un sermón. Las autoafirmaciones de Jesús de Nazaret. 19. 29, por favor, hermana Ruth. 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 30, hablando No, él de hay estas solamente cosas. 29. ¿Qué dice ese pasaje bíblico con respecto a Jesús de Nazaret? Que el que lo envió está con él y no lo ha dejado solo, Muy el bien. Padre, Y porque él hace lo que a él le agrada. excelente, muy bien. Bueno, yo consideré solamente una parte, pero son todo lo que dijo la amada Ruth, de acuerdo a ese texto bíblico. Jesús hace siempre lo que le agrada al Padre. ¿Quién puede decir eso? Jesús hace siempre lo que le agrada al Padre. Tremendo. Ese es nuestro Señor, hace siempre lo que le agrada al Padre. Nosotros andamos viendo como a tientas cuál es la voluntad del Padre, y Él lo conoce muy bien, y hace siempre lo que le agrada al Padre, ¿no? Nosotros andamos a tientas, viendo, tratando de discernir, aunque incluso no podemos soñar
o nos pueden profetizar también, pero no andamos a tientas para tratar de discernir cuál es la voluntad de Dios Padre para nosotros específicamente. Muy bien. Y Él hace todo lo que el Padre le agrada. Excelente. Un profesor de una universidad donde se estudiaban habían diversos profesores, habían evangélicos, de las iglesias orientales, protestantes, también había profesores musulmanes y judíos en una universidad cristiana, parece que era. Y el profesor, al analizar el Nuevo Testamento, los evangelios, que era judío, escribió un libro, Diálogo con un judío, con Jesús. Él dice, yo no puedo aceptar a Jesús, porque es muy egocéntrico. Esa fue la expresión que empleó el autor acerca de Jesús de Nazaret. Es muy egocéntrico. ¿Usted está de acuerdo con esa idea, hermano, no? Que Jesús, en los evangelios, como lo menciona Juan, es eminentemente egocéntrico. ¿O es exagerada esta visión que tiene el rabí acerca de Jesús de Nazaret? Cristo dice en una oportunidad que de él daban testimonio de la ley. ¿Mm? No considero que sea egocéntrico si él solamente viene a respaldar lo que Cristo es y a Exacto. cumplir lo que era. Muy bien. No noto su superioridad ni egocentrismo, al contrario. Revelación cumplida. Muy bien. ¿Quién más tiene otra opinión acerca del egocentrismo? Es decir, que está centrado en el mismo, en el yo. ¿Alguien opina diferente, no? En los evangelios. Profe, Sí, hermano Vicente. hay dos, no sé si argumentos los que podría dar. El ¿Mm? primero es que Jesús mismo dice que si él hablara mentira, es decir, que si él no conociera al Padre, sería un mentiroso al igual que los fariseos. Exacto. Entonces, con ese argumento yo diría que entonces no es ni siquiera orgulloso, sino que está haciendo algo mínimo, decir quién es. Y Exacto. lo otro es que él en ningún momento dice que él es mayor que el Padre. Mm. No hace nada contrario al Padre, ni a la ley, ni nada. Entonces, si sus actitudes no son egocéntricas y en este sentido se iguala al Padre y no lo sobrepasa, es decir, la intención del ser humano es endiosarse, es decir, Mm. ser incluso más que Dios o que el Dios del cristianismo en este caso. Mm. Jesús no lo hace. Eso. Muy bien, hermano Vicente. El egocentrismo lo identificó este autor, este escritor, porque hay que ver lo que era un judío. ¿Eh? Para un judío lo más central para él es la ley de Moisés. Ahí gira su vida en base a la ley. Y Jesús dijo, habéis oído que Moisés dijo, más yo os digo, amad a vuestros enemigos, en fin, la lección del Sermón del Monte. Después el templo para los judíos es muy importante. Y después dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo reconstruyo. Y se refería al templo, era el mismo. Por lo tanto, el centro de la religión ahora ya no es el templo judío, sino que el templo de la religión del pueblo de Dios es Jesucristo mismo. Después, la ley de Moisés dice, el que honra a padre y a madre, es decir, honrará a tu padre y a tu madre. Y después Cristo dijo que el que ama más a padre o madre no es digno de mí. Es decir, a Cristo se le debe amar más que lo que exigía la ley para amar al padre y a la madre, honrar al padre y a la madre. Luego, la reunión de los creyentes. El que le siga a Jesucristo, el que me sigue a mí. Después cuando Dios dice, es la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Estamos viendo que está centrado el discurso de Jesús, está centrado en él mismo. En ese sentido, el egocentrismo no se puede considerar como algo, como un elemento negativo, como nosotros lo entendemos, claro.
Nosotros somos seres humanos, en cambio Él es Dios mismo, no hay ningún problema ahí, puesto que Él es Dios mismo. En Dios y el Padre uno somos, dijo también. Uno somos. Bueno, si analizamos todos los pasajes bíblicos también lo confirman esta idea. Por eso nuestra fe cristiana es cristocéntrica, porque está centrado única y exclusivamente en Jesús de Nazaret. Muy bien, es la luz del mundo. Eso es lo que dijo y enseñó Jesús de Nazaret. Siempre hace lo que le agrada al Padre. La objeción de los judíos. ¿Qué dijeron los judíos? El testimonio tuyo, le dijeron los judíos, no es válido, porque se requieren testigos, 2 testigos. Cristo lo presenta. Yo y el Padre somos los testigos. Bueno, había presentado más testigos todavía. La Escritura, Juan el Bautista, el Padre, él mismo, las obras que él ha realizado son sus testigos que confirman la obra que él está llevando a cabo, o su ministerio. También le dice que lo que dice a los judíos, juzgan ustedes de acuerdo a las apariencias humanas simplemente. Lo dice el verso 15, ustedes juzgan, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Claro, habían dicho anteriormente, de Nazaret podrá surgir algo bueno. Si el Mesías cuando venga no sabremos de dónde vendrá, en cambio de él lo conocemos todos. Sabemos que de Nazaret conocemos a su papá, a su mamá, también a sus hermanos. Además que de Nazaret nadie nunca va a salir ningún profeta, todos salen acá de la capital de Jerusalén. Se encuentra en un estado de desconocimiento de quién es Jesús verdaderamente. Ellos le dijeron, ¿de dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conocería. Un judío, esto es un llamado de atención, es realmente escandaloso escuchar a un judío decirle, ustedes no conocen a Dios. Para un judío que había enseñado 1500 años antes de Jesucristo, eran los sacerdotes, los representantes del mundo delante de Dios, los depositarios de su palabra, el pueblo escogido de Dios, el centro de la adoración a Dios estaba ahí, eran ellos los que administraban el templo, la ley, ellos la enseñaban, los profetas, los escritos. Ellos eran los intérpretes de la ley, imagínense la gran responsabilidad que tenían. Pero al mismo tiempo, estas personas no conocían a Dios. Increíble esto, no poder no conocer a Dios, enseñar de Dios, pero no conocían de Dios. Extraordinario es lo que menciona Jesús de Nazaret. John Wesley en su testimonio cuenta eso, cuando era sacerdote de la iglesia anglicana, reverendo nombrado por la iglesia anglicana, fue a predicar a las colonias norteamericanas. Él dice, yo fui a predicarle salvación a los de las colonias norteamericanas, pero ni yo mismo era salvo, dice él. Iba a predicar la salvación, ni yo mismo era salvo. ¿Cómo voy a predicar si ni siquiera lo había experimentado él mismo? No conocía a Dios, tenía temor de la muerte, ese hombre. Le pasó como Martín Lutero. Se esforzaba en servir a Dios, pero no había descubierto esta justificación por medio de la fe, no la había experimentado todavía. Bueno, esa es la situación de los judíos. Son el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, heredero de las promesas, pero no conocen a Dios. Es decir, son paganos, son incircuncisos de corazón, le está diciendo a Jesucristo, porque han desconocido a Jesús de Nazaret. El verdadero pueblo de Dios, lo que estamos viendo aquí en la Sagrada Escritura, es aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Esos conocen a Dios y constituyen el pueblo de Dios. ¿Qué más le dice Jesucristo a los judíos en el Evangelio de Juan? Se encuentran en el mundo, en incredulidad y bajo condenación, el verso 23 y el verso 24. Él le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, son unos incrédulos, unos incircuncisos, unos paganos que no conocen a Dios. Son creyentes nominales, o simpatizantes, o creyentes culturales, pero no son verdaderos y auténticos creyentes, porque para hacerlo se requiere conocer, es decir,
tener la experiencia vivencial con Jesucristo vivo, con Jesús de Nazaret. El único camino de salvación, no hay otro más. No hay otro camino de salvación. El que me sigue no andará en tinieblas. Dice el pasaje bíblico en griego, el vocablo, el que me sigue es akolouton. Ir en compañía de alguien, acompañar, seguir, dejarse llevar, obedecer. Son algunos términos de esta palabra seguir. Muy bien. A continuación, del capítulo 8, verso 12 al 59, introduce el tema de la sustitución de la luz de la fiesta al proclamarse Jesús a sí mismo como la luz del mundo. En esta fiesta de los tabernáculos, en el atrio de las mujeres se iluminaba con grandes antorchas para representar la columna de fuego en el desierto que guiaba al pueblo de Israel salido de Egipto. Cerca del atrio de las mujeres, donde había muchas antorchas para iluminar ese atrio, recordándole la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto, Jesús mantiene sus referencias al Éxodo afirmando: yo soy la luz del mundo. Esa luz que ustedes están iluminando, acá representando la columna de fuego, me representan a mí mismo. Yo soy esa luz del mundo. No es solamente el pan verdadero, el agua que provee de Dios, sino que ahora dice que es la luz del mundo. Ya nosotros no se trata solamente del pueblo de Israel, sino de aquella luz que revela a Dios. Es decir, Dios también es esa luz que revela a Dios mismo, y expone la rebeldía humana. La luz disipa las tinieblas no la pudieron comprender. Quien escoja seguirle es libre de las tinieblas, va a decir más adelante. Las tinieblas son símbolo del pecado, del juicio, y tendrá la luz de la vida, dice también el Señor. Jesús es la luz del mundo, entonces. La luz simboliza la verdad en cuanto a los temas espirituales, la santidad. Y Jesucristo es el que trae esa luz. Aquí tenemos otra pintura del siglo XVII, esta pintura de un alemán, parece por el apellido, Gerhard von Horst. Debe ser alemán el autor de esta pintura. Representa a Jesucristo ahí. La pintura tiene la finalidad de contrastar las tinieblas con la luz, o resaltar la iluminación. Es una escritura que representa el nacimiento de Jesús de Nazaret. Seguimos en este contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué dice Jesús a los que creen en Él ahora? A los que creen en Él, a los que se mantengan fieles a sus enseñanzas, le dice Jesucristo, a los que creen en Él. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser discípulo de Jesús hay que permanecer entonces. Y la responsabilidad de permanecer es de parte del creyente, de un esfuerzo de permanecer. La verdad también los hará libres, le dice el verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os librará. Los judíos le respondieron: pero si nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices que seréis libres? Realmente, ¿qué habrán estado pensando los judíos cuando dijeron ellos: nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Es verdad que los judíos nunca habían sido esclavos de nadie? Absolutamente no, porque ellos prácticamente nacieron en la esclavitud. Muy bien. En Egipto, ¿dónde más fueron esclavos? De todos los pueblos que no conquistaron. También, muy bien. ¿A dónde más fueron esclavos ellos? Babilonia. En Babilonia, perfecto. Los asirios también los destruyeron. Lo esclavizaron los asirios. Y ahora se encuentran bajo la esclavitud ¿de qué? ¿De qué imperio? Del Imperio Romano. Ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, esa es la interpretación que dan algunos, ¿eh? Que los judíos son demasiado arrogantes porque dijeron, nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo
Tú estás diciendo que tú no vas a ser libre. Pero otro comentario bíblico señalan, otros autores, los judíos no es que no están desconociendo de su historia, no están desconociendo que fueron esclavos de Babilonia, que ahora son esclavos de Roma, sino no se refiere a esa esclavitud política, sino que ellos aluden a una esclavitud espiritual. Nunca hemos sido esclavos del pecado, porque siempre hemos estado en la luz, porque hemos sido descendientes de Abraham. Por eso ellos dicen que nunca han sido esclavos de nadie, se refiere a la esclavitud del pecado. Pero también eso no es tan así, porque si fueron destruidos por los asirios, fueron destruidos por los babilonios, es porque eran pecadores, también eran esclavos del pecado. Quizás lo que quiso decir el comentarista es que como tenían la ley, entonces no siempre fueron libres. O hubo un grupo de judíos por lo menos que fueron libres por tener la iluminación de ser libres gracias a la verdad que se demuestra o indica en la Torá, en el Pentateuco. Bueno, ahí Jesús le dice más adelante que si practican el pecado, ustedes son esclavos del pecado. Bueno, aquí están diciendo, aunque ustedes reconozcan, puede ser que reconozcan la esclavitud política, pero dicen la esclavitud espiritual, no, son esclavos espiritualmente porque son esclavos del pecado. Y de hecho, el único que le puede liberar de esa esclavitud del pecado es Jesucristo, él mismo. Lo que Jesús le dice a los judíos incrédulos, es terrible lo que Jesús le dice, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor acá. En el verso 33, verso 35, hermano Bernabé, por favor, ¿qué es lo que le dice Jesucristo a los judíos? Estamos en el capítulo 8. Versículo, hermano Pablo. Versículo 33. 33 al 35. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Perfecto. ¿Al 36 igual? No, solamente el 35. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús a los judíos? Esclavos del pecado. Le dice que son esclavos. Son esclavos del pecado. Muy bien. Son esclavos del pecado. Perfecto. Pero Jesús no solamente le dice que son esclavos del pecado, sino que también en el verso 38, hermana Ruth, ¿qué le dice? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muy bien. Le dice, ¿qué le dice entonces? Que él habla de lo que ha visto cerca del Padre, de su Padre. Y ellos hablan de lo que han visto y han oído cerca de su Padre. No hacen lo que han escuchado del Padre. Ellos no hacen lo que han escuchado del Padre. Es decir, han escuchado la ley de Moisés, pero no la están practicando. Hermana Belén, en el verso siguiente, ¿qué más? Verso 42 ahora, y al verso 44, ¿qué más le dice Jesucristo a los judíos incrédulos? Estos son los incrédulos, ¿eh? Porque hay judíos que son creyentes. De hecho, el que está creyendo es judío también, es Juan. Verso 42 al 44. Ya, dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Muy bien. En el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿Qué le dice Jesucristo entonces a los judíos incrédulos en este pasaje bíblico? Que eran hijos de Satanás. Hijo del diablo. Estas son las frases preferidas de Martín Lutero.
Martín Lutero, todos los que no estaban de acuerdo con él, a todos los trataba hijo del diablo, engendro de Satanás, vomitado por el demonio. No, y otras cosas más feas todavía, horrible lo que decía Martín Lutero. Pero estaba obsesionado con el diablo. Decía él que había luchado con el diablo también. Y parece que le daba energía a Martín Lutero luchar con el diablo porque lo había vencido con tinta, dice la biografía de Martín Lutero. Muy bien. Su padre entonces era el diablo. ¿Eh? Increíble, ¿eh? Los judíos incrédulos, aquel judío que no cree en Jesucristo, bueno, no solamente los judíos, todos los incrédulos son hijos del diablo. ¿Qué modismo está siendo utilizado acá, hermanos, para que trabajaron con hermenéutica bíblica? ¿Cómo se llaman estos modismos hebraicos? De afilación. Muy bien, hijos de, son modismos de filiación. Perfecto, hijo del diablo, hijo de Dios, hijo de la ira, hijo de misericordia, creo, ¿no? Creo que hijos de la ira, son algunos modismos de filiación. Muy bien, y no conocen a Dios, no conocen, no soy de Dios, le dice también a los judíos, no soy de Dios. Pero Jesús no solamente le dice eso a los judíos, en el verso 46-47, hermano Michel, ¿qué más le dice Jesucristo a los judíos incrédulos? 46-47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le dice entonces Jesucristo a los judíos incrédulos? ¿Qué le dice entonces? Le dijo anteriormente que eran esclavos del pecado, no hacen lo que han escuchado del Padre, su Padre no es Dios, sino que su Padre es Satanás, y ahora le dice que ninguno de ellos le puede redarguir de pecado. Y si le redarguyen de pecado, lo que está quebrantando en realidad es la ley de hombres, no la ley de Dios. Y en otros casos, en otra instancia, lo están calumniando, difamando. Perfecto, sigamos entonces con lo que Jesucristo le dice a los judíos incrédulos. Hermana Miriam, por favor, en el verso 49. Estamos en el capítulo 8 todavía, por hermano David, cualquiera de los dos, hermano David o hermana Miriam, verso 49. ¿Qué más le dice Jesús a los judíos incrédulos? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Muy bien, ¿qué le dice a los judíos entonces? Que honra a su Padre y que no tiene demonio. Muy bien, que no tiene, le deshonran a Jesús de Nazaret. Perfecto. Esa es la actitud de los judíos incrédulos. Hermano Bernabé, verso 55. ¿Qué más le dice Jesús a los judíos incrédulos? 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Muy bien. ¿Qué más le dice Jesús a los judíos incrédulos entonces? Que ellos no le conocen. No conocen a Dios. ¿Eh? Los judíos incrédulos no conocen a Dios. Perfecto. Deshonran a Jesucristo. En el verso 56 nos dice el pasaje bíblico que Abraham vio su día, lo vio y se gozó de que habría de venir el tiempo de Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? De Abraham vio el día de Jesús, lo vio y se gozó. La razón para el regocijo de Abraham era la promesa que toda la gente de la tierra serían benditas a través de la simiente, dicen algunos. Es decir, vio que el cumplimiento de que Dios iba a bendecir a todas las simientes, y eso fue lo que lo regocijó a él. A eso se refiere, vio mi día.
porque por medio de él, por medio de Cristo, todas las naciones serían bendecidas. Algunos interpretan o intérpretes consideran esto como refiriéndose a Abraham en el Hades. No, es más difícil esto de aceptar, ¿eh? Es decir, en el Hades Abraham vio la obra que Cristo estaba realizando, lo estaba viendo entonces y se gozó, pero en el Hades. Otros como refiriéndose a su comprensión cuando ofreció a su hijo Isaac. Es decir, al intentar ofrecer a su hijo en sacrificio, vio un cordero como sustituto en lugar de Isaac. Y a eso se refiere Jesucristo como Abraham vio mi día, lo vio y se gozó, porque sabía que Dios iba a otorgar un sustituto en lugar del ser humano que debía morir, en el caso de Isaac. Y aún otros, aún ver anticipadamente por la fe. Esto ya es similar a la hiperfe. Es decir, Abraham lo vio por medio de la fe, que vendría el Hijo de Dios, a Dios mismo, reencarnado en la persona de Jesús de Nazaret, que iba a llevar a cabo la obra de la redención. No sé a qué específicamente podría referirse acá. Abraham vio mi día, lo vio y se gozó. Muy difícil saberlo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos, de todas estas posibles interpretaciones, sea la más cercana, la más con más fuerza, más sustento bíblico? Yo me quedo con la segunda. La encuentro más. ¿De Isaac? Sí. Ah, muy bien. Cuando vio un corderito que estaba como sustituto. Perfecto. Muy bien. Parece que esa, ¿eh? No sé si hay algún hermano de todas las interpretaciones, alguna le parece más creíble. Yo me quedo con la primera, con que de la simiente de Abraham iba a venir Jesucristo. Ah, perfecto, muy bien. Confío entonces de que Dios iba a cumplir la promesa, por medio de un descendiente de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas, y cuando creyó esa promesa, entonces se regocijó. No sabemos la verdad. Están todas esas interpretaciones, hermano. No, aquí, cuando se trata de interpretaciones, y son sólidas, con fundamento bíblico, difícil escoger. Mire, estaba leyendo el libro de Apocalipsis acá, de 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis. Lo recomiendo absolutamente, hermanos. Para los que estudiaron Apocalipsis, pueden consultar este otro libro, ¿eh? Lo compré recién, lo leí, lo voy leyendo, voy casi terminando, faltan 2 posturas, son 4. Es el grosor de este texto. Pero ahí presenta los 4, la preterista, la idealista, la dispensacionalista progresiva y la dispensacionalista clásica. Por lo menos el texto sirve para indicarle que las posturas son de evangélicos, son cristianos, son conservadores, también son serios, respetables y fundamentados bíblicamente también. Y lo más curioso, que las dos posturas que estoy leyendo apelan a la buena hermenéutica. Increíble, ¿eh? Es decir, todos están haciendo una buena hermenéutica, y es más sólida hermenéuticamente, son más sólidos los puntos de vista. Si sigo leyendo el tercero y el cuarto, van a decir exactamente lo mismo. También siguen una rigurosidad en cuanto a los temas hermenéuticos. Pero por lo menos a uno le ayuda a ser más tolerante con estas posturas distintas sobre el Apocalipsis, ¿no? Por lo menos eso, bueno, alguien forjó un chiste con respecto a esto de los apocalipsis, porque dice, hay tantas investigaciones, tantos libros de investigaciones para aclarar el contenido del libro de Apocalipsis, pero más que aclarar, han confundido a los creyentes. Yo creo, dice esta persona, que si se sigue investigando, nuestra comprensión de Apocalipsis será nulo después. Porque son muchas interpretaciones que se dan. Bueno, ocurre, en la Biblia ocurre así, cuando encontramos algunos puntos donde hay muchas interpretaciones. Abraham se gozó de que iba a venir mi día, lo vio y se gozó, nos dice el pasaje bíblico. En el verso 58, hermano Christopher, ¿qué nos dice Jesucristo? Verso 58. Jesús contestó,
les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Verso 58. ¿Qué le dijo el Jesucristo entonces a los judíos incrédulos? Que era preexistente. Increíble, ¿eh? Antes de que Abraham fuera, yo soy anterior a Abraham, le dijo. Un judío escuchando esto de parte de Jesús, ¿quién se cree este que está hablando? Todavía no tiene, ¿cuántos años le dijeron que tenía? Tomaron piedras. A ver, 50. 50. Aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Cuando dijo, Abraham vio mi día, lo vio, dice, aún no tiene 50 años. Y has visto a Abraham. Y después le dice, antes de Abraham que fuese, yo soy. Está empleando nuevamente el tetragramatón. Yo soy el que soy. No, los judíos estos se... Mire, solamente pueden ejecutar a una persona, darle pena de muerte. Los romanos tienen esa autoridad. Si los judíos la piden a alguien, aplica la pena de muerte, van a ser sancionados los judíos porque ellos no tienen la autorización para condenar a nadie a muerte. Pero fue tanta la rabia, la ira, la contenida al escuchar algo, un sacrilegio pero espantoso para un judío. ¿Quién se cree este que antes de Abraham? Y vio a Abraham y se gozó. Y yo soy. ¿Está considerándose Dios este hombre? ¿Se está igualando con Dios? Fue tanta la rabia que tomaron piedra y quisieron lanzársela y quisieron lapidar a Jesucristo en el instante mismo, sin meditar de las consecuencias que iba a traer esto. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí vemos que Jesús corría rápido, tenía fuerza parece, porque salió corriendo rápido y ninguno lo pudo atrapar, porque imagínense con rabia, con la ira contenida, porque para ellos, para los judíos, Jesús es un blasfemo, porque está diciendo que es antes de Abraham, y antes de Abraham que fuese, yo soy. No, está creyéndose eterno este hombre. ¿Quién se está creyendo? Es una blasfemia, merece ser lapidado inmediatamente. Hermano Pablo, Sí, hermano Nelson. aquí también pueden tomar los que mencionó usted el otro día, de que era solamente un holograma, era solamente espíritu. No lo pudieron pescar. También, claro, también Digo podría. yo, a modo de ilustración nada más. Perfecto. Me imagino al Señor, no es la única vez que él salió arrancando de este modo. Cuando estaba en Galilea, en una sinagoga Nazaret, creo que en Galilea, Nazaret creo que era, también los judíos tomaron piedra y quisieron arrojarse a la guía, le salió arrancando, salió huyendo y nadie le pudo. Pero si andan con rabia, se supone que lo quieren matar, lo toman con fuerza y lo liquidan, lo matan. Pero acá salió corriendo. Pero tengo otra teoría que puede ser mucho más ilustrativa todavía. Muy bien. Yo soy muy bajito, usted me conoce. Sí. Entonces, cuando uno es chiquitito, bueno, se esconde en cualquier parte, pasa por cualquier rendija en realidad. Y si es feíto, común y corriente, pasa desapercibido en cualquier lado. Claro, lo dice la escritura, ¿no? Sí, sí. No había Bueno, apariencia en él. exactamente. Y salió, tenía, por lo menos corría rápido, como estamos viendo acá, corría rápido, atravesando por en medio de ellos se fue. Es decir, pasando entre medio de ellos incluso, y se fue. Y eran mentirosos, le dice también el verso 55. Todo eso le dice Jesús a los incrédulos judíos. ¿Qué dice Me los judíos? imagino, Sí, hermano, hermano Pablo, me imagino la ira que se estaba acumulando entre los judíos en contra de Jesús, porque con todas las declaraciones que hacía Jesús y siempre en contra de lo que ellos pensaban, como ellos veían, se iba acumulando ira en el tiempo. Claro que sí, pues. Que después la dejaron caer con todo, ¿no? En contra de Jesús. Van anotando todo lo que hace Jesús, desde la purificación del templo, desde sanar en día sábado, de levantar a los leprosos, darle vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos, después de 4 días en el caso de Lázaro. Es decir, la religión judía se está desestabilizando desde sus propias raíces, porque le está diciendo, Él es el Mesías.
hay otro rey. Imagínense, ellos no quieren perder el status quo, el puesto que tienen. No quieren reconocer porque tienen miedo de perder su puesto. Y después van a expresar toda la ira contenida en 3 años y medio de conteniendo ira. Por eso que están desesperados y pagan a uno de sus discípulos y lo entregan a los romanos. Y le da la oportunidad el Pilato. ¿A quién quiere que lo suelte? Y los judíos pagaron a gente para que gritaran, ¡ah, Barrabás! ¡Ah, Barrabás! Y con Cristo quiere, crucifícale. Ellos lo querían muerto, se lo odiaban. Era un odio de muerte, por eso le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, lo deseo de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido mentiroso y asesino. ¿Por qué le dice asesino? Porque quiere matar a Jesucristo. Cuando ha resucitado a Lázaro después, juntamente con Lázaro, con la evidencia, lo quieren matar a él también. Muy bien, hemos finalizado, mirá, estamos pero no podemos seguir. Lo que los judíos le decían a Jesús, tú eres un samaritano y estás endemoniado. No tienes 50 años, dice que has visto a Abraham. Es decir, hay una desconexión profunda entre Jesús, entre Dios y los judíos. Increíble, lamentablemente por ellos, de esa época. Perfecto. Nos podemos hacer un repaso, ya estamos a la hora, hemos pasado la hora. No sé si habrá algún comentario más, hermanos, antes de finalizar.